ver si está. Creo que sí que ya está transmitiendo. Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos, de vuelta en los directos. ¿Qué tal? ¿Qué tal las navidades? ¿Qué tal las fiestas? Las vacaciones, si tienen vacaciones. Qué guay. Bueno, hoy tenemos a Mario Pérez. ¡Woohoo! Así que nada, lo de siempre. Si se les van ocurriendo preguntas, las van dejando en el chat y las voy leyendo sobre la marcha para que no se me escapen. Y voy a ir poniendo las que dejaron por aquí. Y luego también me escribieron algunas por privado, que también las tengo apuntadas porque si no se me olvidan. Vale. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo el mundo? ¿Cómo llevan estos días? Estos últimos días del año. Ah, aquí, vale. Qué bien. Estamos todos aquí otra vez, un domingo más. A ver quién va entrando. ¡Feliz Navidad! ¡Qué guay! Un dominguito más de entretenimiento y desconexión. Con mucha comida, ¿no? Sí, mucha comida. Así estamos. Yo estoy también. Ah, mira, a ver. Uy. ¿Y por qué no te puedo invitar? Qué raro. Oh, oh. Algo pasa. Qué raro. No, no lo puedo invitar. ¿Por qué? A ver, un momentito. Porque encima yo para estas cosas soy un poquito torpe. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no lo puedo invitar? A ver, cosa más rara. Qué raro. Pues no me deja invitarte. ¿Ustedes saben por qué? Ah, mira. Ahora. Es que... A ver si funciona. Sí. Hola, Hola. buenas. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Aquí con problemas técnicos, pero ya está, solucionado. Bien, bien. Sí, es que no sabía, digo, no sé si es cosa mía o porque como yo tampoco es que sea muy allá con la tecnología. Yo soy un manta y no veas. Bueno, pero bien, ya estás aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has tenido vacaciones? No. No, 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 no. Trabajaba esta mañana y libré el 25, ayer libré. Bueno, por lo menos. Bien. Sí, Algo es sí. algo. Oye, ¿me ves bien? ¿No voy como a trompicones? Sí, te veo un poco como... Sí, así, no sé por qué. A ver, un ¿Los momento. demás lo ven bien? A ver, voy a intentar solucionar esto. A ver, Pues. a ver qué dicen los demás. ¿Se nos oye y se nos ve bien? A ver qué dicen. Mm. Yo voy a ir poniendo por aquí las preguntas que había. Yo Aquí. a mí me veo regular. A ver. Mm, te veo. A ver. ¿Habla? ¿Ahora me oyes? Te oigo mejor, sí. Eso, ahora sí. Hola, Dani. Sí, te oigo, te oigo. Y Kiko. Hay bastante guay. Sí, sí, sí. Se oye, dice Mario está guapísimo, dice Dani. Vamos a ver, voy a ir poniendo por aquí. Hola, jóvenes, dice Kiko. A ver, sí, aquí, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí.
y por hablar conmigo un ratito. A ti, siempre. Y, y si quieres, empiezo a hacerte las preguntas que han dejado. Algunos me han escrito por privado algunas preguntas. Yo no sé si es porque les daba vergüenza ponerlas ahí delante de todos, pero bueno, te las haré también. Así que nada, y a los demás, si se les ocurren preguntas, también las pueden ir dejando en los comentarios. Vale, pues vamos a empezar por Sex Education, que me encanta. Eh, Preguntan que si fue difícil traducir los insultos y la jerga de jóvenes en Sex Education. Eh, no, a ver, siempre hay un salto generacional digamos que hay que salvar, porque los insultos de mi adolescencia no son los mismos, pero como al mismo tiempo te piden que en cierto modo lo que hagas sea universal, es decir, que lo pueda ver un poco cualquiera, si haces una traducción demasiado de nicho, de una franja de edad muy, muy, muy concreta, corres el riesgo de que parte del público no pueda acceder al producto con la misma facilidad. Entonces, Claro. habitualmente se intenta llegar a un punto intermedio que satisfaga a grandes y a pequeños. Entonces, me consta que hay compañeras y compañeros que a lo mejor consultan con sus hijos, si tienen Sí, adolescentes, les preguntan si esto les suena bien, si les suena más, si les suena desfasado y tal. Pero el mío tiene solo 4 años y no me puede ayudar. claro. Entonces, no, básicamente al final me guío un poco por la regla del oído. O sea, si a mí me suena bien, suena natural y no suena forzado en contexto, pues lo dejo. Imagino que hay gente que lleva muchísimos más años que yo. A Kiko supongo que también a lo mejor le pasará. Cuando tiene que hacer hablar a jovencillos, eh, se verá un poco en la misma cruzada que yo. Pero bueno. Claro. No Bueno, es si difícil, en no es eso no. difícil. O sea, es simplemente eso, intentar no apurar demasiado la frenada, ni pasarte tampoco. Un término medio entre modernidad y viejunez, Ujú. que es lo que suele funcionar. Vale, entonces, como la siguiente es ¿qué fue lo más difícil de traducir Sex Education? ¿Qué crees tú que es lo que más difícil te fue? A ver, lo más difícil a lo mejor es, como pasa en otras series que son muy corales, u otras películas que son muy corales, siempre el intentar darle, digamos, un matiz particular al dialecto de cada personaje. Eso ya me ha pasado en otras pelis y en otras series, que siempre tienes que intentar, en la medida de lo posible, caracterizar a los personajes con un par de trazos. Es decir, que tú te veas el primer episodio y que al oír hablar a uno, a otro y al de más allá, pues más o menos por la forma de hablar, por la cadencia, por las expresiones, sepas un poco cómo es el personaje. Entonces, eso en series que son muy corales como Sex Education es lo más Mm, difícil de conseguir, porque hay muchos personajes. Hay un protagonista, pero tampoco es un clarísimo protagonista. Hay episodios que están dedicados a personajes sí. secundarios, la acción entra y sale de la trama principal todo el rato. Mm, Entonces, sí que es complicado hacer que Otis, por ejemplo, el protagonista, suene a Otis y no suene a otro personaje. Que claro. hay cosas que él no diría. Es un chaval que Sí, es muy remilgadito, es cortado, sí, mucho de sexo. Entonces, hay determinadas expresiones que en su boca suenan bien, porque tiene cierto aire rancio o viejo, no sé sí, sí, cómo sí. llamarlo. Y otras que son como más enrolladas, que a lo mejor en un personaje como él no puedes usar, pero en un Mm, personaje como Jackson, como por su ejemplo, madre. el chaval deportista, sí puedes usar. Sí. Entonces, lo más difícil muchas veces es eso, digamos, tamizar Mm, y saber a quién le puedes adjudicar determinada expresión y a quién no. Eso es lo más complicado de Sex Education, pero pasa lo mismo con Glow, por ejemplo, que era una serie muy coral, pasa lo mismo con Puñales por la espalda, la película pasa igual, personajes muy distintos. sí, En general, si quieres hacer una traducción guay, tienes que intentar, creo, siempre marcar muy claramente la forma de expresarse de cada personaje. Siempre claro. que vaya con el guión, es decir, un buen guión, Sí, saber sacarle punta a los matices de cada personaje y si sabes acompañar a ese guión, tienes la mitad del trabajo hecho ya. claro.
Eso es súper, no sé, me parece súper interesante. Recuerdo cuando Kiko lo contó de los Vengadores, ¿no? Cuando él decía que cada uno había evolucionado su forma de hablar y todo eso. No sé, me parece súper interesante eso. Y en el caso de los Vengadores, además, es que es doblemente complicado porque tienes a su vez películas monográficas, digamos, Mm. donde tú puedes desarrollar la forma de Claro, expresarse de cada personaje y tal y cual, y luego es una cosa que tienes que conservar en una película conjunta de todos ellos. sí, sí. Entonces, tienes que coger lo que has ido aprendiendo en cada Mm. película individual y juntarlo todo Claro, en la película y que no desentone y que no sí, traicione, por así decirlo, el espíritu de mm, las películas originales. Eso es súper complicado y claro. Kiko lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Eso te lo apuntas a lo mejor, es decir, por ejemplo, te haces un esquemita tú de este personaje dice o hace esto y es así o no, o simplemente... A ver, yo lo he hecho solamente en una película. Cuando me dieron puñales por la espalda, el guión Mm, me gustó tanto, tanto, tanto que me lo propuse un poco como un ejercicio casi teórico, qué guay. de Me apuntar encantó un esa poco película. y está muy guay. Sí, Y entonces no lo he vuelto a usar. Normalmente lo que sí que necesito es entre temporada y temporada reconectar un poco otra vez con la claro. serie porque sí, más o menos a brocha gorda, pues en Mm, Sex Education, por ejemplo, pues sé que un personaje de determinada manera, otro personaje de otra forma distinta, mm, pero intento no perderlo. Y eso es claro, complicado. claro. Qué bueno. Pues mira, ahora, a ver, espérate. No, sí. Dice, ¿cuáles fueron los principales problemas al traducir Mr. Robot? Buf, pues Mr. Robot tuve varios. El primero fue que la serie no la empecé yo. Es una Ah, serie que yo heredé, tiene 4 temporadas, la heredé en la tercera. O sea, las dos primeras las hizo otro traductor u otra traductora mm. y entonces llegó un momento dado en que no sé si fue el traductor no pudo o el cliente quiso cambiar de Sí. traductor. ¿Y las Eh, habías visto las dos temporadas anteriores o no? sí, sí, las había visto, sí. Ah, Es vale, vale. además, es un producto que me encantaba. Las había visto Ah, en bien, versión bien. subtitulada, eso sí. Bien, bien, bien. Mejor. Y tengo que decir que cuando me ofrecieron Mr. Robot me hicieron los ojos chiquititos porque Claro, es una cosa que cuando sigues una serie que ya está empezada, no esperas que de repente un día te claro. suene el teléfono y te la den a ti, ¿no? Mm, Y entonces la dificultad primera fue esa, o sea, ponerme un poco al día de cómo se había traducido la serie, sobre todo para respetar terminología. No tanto mm, estilo, porque luego ya una vez que la vi, el estilo del traductor, la traductora que había empezado la serie, no se parecía demasiado al mío y entonces simplemente me quedé con la terminología, los tratamientos, el tú, el usted, estas cosas mm. y ya está. Y básicamente lo que hice fue dejarme llevar un poco por la serie y la verdad es que pese a ser 2 temporadas nada más, creo que es uno de los trabajos que más me ha gustado hacer. Me encantó, o sea, me gustó muchísimo. La serie me encanta. Hay capítulos que son para marcarlos y la serie tiene la dificultad sobre todo de la jerga tecnológica, Mm, informática, que esa es la mayor complicación, porque muchas veces, claro, eh, si son series que a lo mejor pueden seguir determinados colectivos claro. por Sí, ejemplo, hace poco he hecho una película de fútbol americano. O sé que esa película la van a ver personas que siguen el fútbol sí. americano en España. Entonces, a veces es un poco complicado porque no Mm, quieres ser lo más fiel posible a sí, sí, terminología, no sí. quieres traicionar un poco eso y es difícil. Lo bueno es que mi cuñado es informático Ajá. y Eso viene bien. sí, 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 me vino genial. Entonces me echó más de un cable y gracias a Qué él pude bueno. seguir adelante. Sí. Mira, dice Yeray que es muy fan del cameo de los Funkos. Ah, mira, y el cuadro de Watchmen no lo había visto, qué bueno. A ver, Ah, sí, ahí ¿y está. Watchmen o es? Sí, es Watchmen, ¿no? Sí, sí, sí. Es un Warhol. Qué bueno. Un Warhol. Ah, vale, preguntan, ¿cómo te documentas para traducir jerga juvenil? Pues me remite un poco a lo de antes. Sí. A ver, documentarme no me documento. Lo que sí que intento, y creo que es una cosa que tendríamos que intentar todos en la medida de lo posible, es consumir mucho producto doblado, subtitulado, para estar un poco al corriente de cómo se traducen ciertas cosas o cómo se han dejado de traducir otras.
Mm. que eso también es importante. Yo no soy muy consumidor de series juveniles, pero me han tocado bastantes. Y entonces básicamente me he fijado en otras series que han sido referentes a lo mejor para mí o series que ahora mismo estaban más o menos de moda. No tanto en ficción española, porque la ficción española juvenil a veces intenta ser demasiado actual y a Mm. veces incluso yo desconecto cuando la veo. Hay una serie que es bastante conocida que se llama Scam, creo. Ay, no la he visto. Es una serie de Movistar, se llama Scam, lleva ya unas cuantas temporadas. ¿Española? Española, sí. Ah, Y no, alguna no vez la he visto. he intentado verla para coger un poco muletillas y tal, Sí. y no consigo conectar con esa forma Mm. de hablar. Me resulta muy Sí. antino. O sea, si yo como espectador veo eso en un producto doblado, pensaría Sí. que están haciendo experimentos. Entonces, a veces es tan importante saber o Sí, sea, sí. cómo hacerlo Mm. como cómo no hacerlo. Entonces, Sí. muchas veces en las series juveniles yo funciono un poco por omisión. Es decir, ¿qué es Mm. lo que a mí jamás, o sea, que a mí me chocaría muchísimo una serie juvenil y no me gustaría ver? Y entonces Mm. intento ir por el lado contrario. Claro. Y salvo eso, ya está. También es cierto que no todas las series juveniles son iguales. Eh, Claro. las hay, a ver, hay series juveniles que son comedias, hay dramas. O sea, yo, por ejemplo, Sex Education es una serie Mm. juvenil, pero es una serie ligera, es cómica. Sí. Euforia, por ejemplo, que también la hago yo, es una serie que es muy dramática, con un Mm. manejo de los silencios totalmente distinto, un lenguaje mucho más crudo, más natural en cierto modo, más, no sé, más en carne viva, ¿no? Sí. Y eso tira más un poco de la traducción del drama que de la traducción Mm. juvenil. Entonces pese a ser un único género, hay muchas Sí, posibilidades. claro. Mm. Aquí simplemente dice Knives Out, qué gran película. Vale, no es una pregunta. Vale, dice, al traducir Glow, ¿tuviste reparo al traducir algunos diálogos con comentarios racistas que afectan a algunos personajes o con las referencias de la televisión de Estados Unidos de la época? A ver, esto pasa, es un debate que ya en Twitter ha salido varias veces. Es decir, Mm. el qué hacer cuando tú estás traduciendo un producto con el que no terminas de comulgar, pues, ideológicamente, de cierto modo, Mm. pues, determinadas cosas que se pueden llegar a presentar, pero al final no deja de ser un producto de ficción. Entonces, concretamente en Glow hay un personaje eh, que además tuvimos que bautizarlo porque no nos dejaron ponerle nombre Mm. y se quedó como la reina de los subsidios, que es un personaje, es una mujer negra de mediana edad, que es un poco el prototipo de la mujer negra de mediana edad que vivía del subsidio, entonces no trabajaba o trabajaba de negro, en Mm. negro, ese tipo de cosas. Entonces, en esta Mm. serie, por ejemplo, lo que hacen es los personajes ficticios, porque es una serie de lucha libre. Entonces, cada Sí, una de las protagonistas, que me parece que eran 12, ahí volvemos al tema de los idiolectos, ahí cada sí. uno como quiere. Entonces, cada personaje representaba un estereotipo, digamos. Y en este Mm. caso, un personaje que representaba el estereotipo, pues, de mujer negra de mediana edad que chupa el Estado, básicamente. Ujú. Y entonces, claro, era muy ofensivo, pero era muy ofensivo, pero muy mordaz, Mm. y es muy ofensivo, pero está representado con humor y con una intención clara en el original. Mm. Entonces, claro, en ese sentido, por muy atroz que te pueda resultar cómo se pueda representar ciertas situaciones, pues tú tienes que traducirlas igual. Claro. Y además no blanquearlas en la medida de lo posible. Ujú. Respetar un Claro. poco el tono original y si han querido mostrar eso así de manera tan cruda, Mm. pues tal cual. Mm. Y luego, bueno, pues sí hay actitudes machistas, hay de todo. O sea, ya también a veces, dependiendo del producto que te toque, ya depende un poco de tu estómago. O sea, yo Sí. conozco a algún compañero, por ejemplo, que estaba tan ideológicamente en contra del producto que estaba traduciendo que ha preferido hablar con el estudio y no seguir con él. Wow. Porque se le llevaba a los demonios cada vez que traducía un diálogo de esa serie. Jolín. ¿Y eso qué Entonces, bueno, ficción? sí, a ver, hay de todo. A mí afortunadamente no me han tocado cosas demasiado
demasiado, con un componente ni demasiado racista ni demasiado machista. El otro día yo estoy viendo Buffy, Cazavampiros, otra Sí, vez. Porque es como mi serie fetiche de los años qué 90. guay, me encanta. Y entonces, y ahora te la ves y hay cosas que han envejecido fatal. Hay Claro. comentarios muy machistas, comentarios Ujú. sumamente homófobos Sí. que en las series los introducían a modo de chiste, Mm. de chascarrillo y tal, y ahora lo ves y resulta atroz, Sí, sí, sí. pero por ejemplo los subtítulos son nuevos, está en Amazon, entonces alguien ha tenido Mm. que Claro. traducir todo eso y ha tenido que Claro. reproducir todos esos componentes racistas y machistas y homófobos de los años 90, pues Claro, claro, eso, pero eso pasa también con Friends. Yo estoy viendo Friends otra vez y flipo con la de comentarios que tú dices, Dios mío, y eso que era una serie supuestamente moderna y medio avanzada, pero luego oyes cada cosa que dices tú, Dios mío, eso hoy en día no se puede decir, pero claro, mira, vamos, Kiko lo ha dicho muy bien, dice, hay que verlo desde sí, la sí, profesional. Si te toca una peli de nazis, claro, traduces una peli de nazis, y si tienes claro, que traducir el discurso más racista de la historia, claro, pues, pues lo haces y ya está. Y encima lo sí, tienes sí, que intentar hacer bien, sí, porque además si tú quieres ser un buen traductor audiovisual, claro, yo siempre he pensado que tienes que poder ponerte en la piel sí. de quien está hablando en ese momento y a quien tú le estás Sí, sí, poniendo. sí. Es como los actores, ¿no? En realidad, los actores Sí, también tienen que interpretar a cualquier tipo de personaje y tienen que llegar a empatizar de alguna forma con ese personaje, aunque no les guste. claro, Eso es claro, así. yo a veces he traducido cosas que después leyéndolas yo me he sorprendido Mm. de lo brutas que eran, Sí, pero cuando tiene que claro, ser pero es bruto, así. tiene que ser bruto, claro, no Sí, sí. puedes blanquear nada. Mm. Sí, sí. Dice Kiko, Eh, si nos contara de cosas que le han tocado hacer a él. Me imagino con todo lo que ha hecho, madre mía, todas las películas, Dios mío. Mira, dice, voy a hacer mi TFG acerca de las jergas y el lenguaje tabú a la hora de doblar la serie Sex Education. Quería saber qué puntos, qué pasos te parecen imprescindibles para traducir este tipo de lenguaje. Vale, pues mira, curiosamente, creo que es la cuarta persona a la que yo tenga constancia que va a hacer el TFG de ese. Qué bueno. Sí, Sex Education en general es un buen, tiene un buen material, hay Sí, muchísimos ejemplos. sí. Pues a ver, básicamente yo todo lo que he visto hasta ahora de otros alumnos que han hecho el trabajo sobre lo mismo, se centra un poco en cómo se han ido trasladando determinadas estructuras, determinados recursos, determinada jerga, en función de las estrategias que se han ido utilizando. Yo siempre Mm, digo lo mismo, que esto lo hablaba el otro día con Javi Pérez Alarcón, eh, y a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy, cada vez que alguien hace un estudio más o menos teórico y académico sobre algún trabajo que yo haya hecho, mm. cómo se puede desgranar algo que a ti se te ha ocurrido una mañana con los ojos legañosos, con un café y en Albornoz en tu casa, ¿sabes? Que no piensas, pues aquí voy a hacer una domesticación de esto, porque si no, no se va a entender. No, no, es que al final, como el proceso es tan automático, eh, Claro, no te paras a pensarlo, ¿no? Pero claro, no si piensas en la teoría. claro, yo no tengo como como los pintores cuando llegan a tu casa y te sacan el abanico, el pantone con todo. Es decir, pues para este obstáculo voy a Claro, utilizar esta estrategia, este otro voy a utilizar el otro. No, al final. Entonces, claro, prácticamente claro. mis consejos son esos, o sea, que se estudien mucho el material original y que vean un poco cómo se han ido sorteando Mm, los distintos obstáculos de traducción. Que es una serie que a nivel de terminología sexual, por ejemplo, no es nada mm, compleja, mm. pero sí que juega muchas veces con el lenguaje tabú, sobre todo partiendo del protagonista, por aquello que te Sí, comentaba antes, de que pese a ser un experto en el tema, sí, siempre intenta tirar de eufemismos claro. y entonces es muy Sí, interesante ver cómo lo abordan, pero en la propia serie original. O sea, sí, en la traducción, pues bueno, uno hace lo que puede, pero el sí, original hace maravillas, la verdad. claro.
Pero y es una serie, claro, es una serie inglesa, entonces me imagino que también tendrá muchas palabras de estas de slang británico, así o tiene, no. tiene algunas, lo que pasa es que la serie está rodada como en una... Si tú la ves, es como una especie de limbo Sí, 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 sí. Ni siquiera estético. parece, ni siquiera yo cuando la empecé no sabía en qué época era, porque no lo ubicaba. Es como un limbo estético temporal, que Sí, es una película de John Hughes de los 80, sí, pero es sí, moderna porque tienen móviles, pero son un poco así la pardilletes. ropa. Sí, Sí, sí. Entonces es complicado porque tiene un tono que es muy particular de esa serie. Supongo que por eso sí, ha gustado tanto a la gente, porque claro, tiene un claro. tono, tiene un aire que es muy suyo. Sí, no, y Y, además porque es la primera que trata las cosas como son así y dice las cosas así de como el sexo de adolescentes, todo torpe, todo que no suele ser, no suele verse así en las otras series de adolescentes, porque siempre todo es como en élite, ¿no? La serie esta y española que es todo gusta, súper gusta como película. muy, gusta como muy romantizado o Sí, muy sí, sí. o roza a veces tiran hacia lo pornográfico, es Sí, decir, sí, 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 sí. Exacto, exacto. esta serie sí está muy bien porque es una serie que rompe muchos tabús Sí. y, y es una de esas series así como especiales que hay y que a mí me habría gustado muchísimo que Mm. existiera cuando yo era... Sí, de hecho, mi marido que da clases en secundaria, bueno, me dicen, no, es que todos mis alumnos están viendo Sex Education. Digo, hombre, claro, es que si yo estuviera también, bueno, yo la vi, pero yo si yo tuviera esa edad también sería la bomba esa serie, porque como se sienten identificados con eso, ¿no? Y hay mucha gente que sí que a lo mejor me ha escrito y todo el mundo coincide un poco en lo mismo. Es decir, Mm. ojalá en mis tiempos se hubiese Sí, habido sí, una serie como esta. total, Cuando te toca una cosa así, siempre hay que intentar estar a la altura. Y es una serie claro, que no se traduce. Yo no, nunca la traduzco con el automático. O sea, intento no traducir nada con el automático. Pero esa claro. serie menos. Mm, Y me encanta. Es uno de los proyectos que más me gusta. qué guay. ¿Y cuánto tiempo te suelen dar para cada capítulo? Y para una peli, pone aquí, me imagino, bueno, en general, porque supongo que dependerá de cada encargo, pero más o menos, ¿cuánto te suelen dar para un capítulo? A ver, los capítulos, a ver, las series habitualmente o van de capítulo por semana, Mm, un poco con la grabación, suelen ser series de 40 minutos para arriba, se suele hacer uno por semana, porque el estudio tiene otros compromisos, tiene las salas ya pilladas con otros productos y tal. Si son series de comedia, pues puedes hacer uno o dos por semana. Y luego a veces hay series largas de 40 a 50 que te piden dos por semana si han podido apañárselas o quieren hacer menos convocatorias o quieren ventilarse. mm, Entonces, lo normal es que en las series así que van de corrido eh, llegue el capítulo y te den como una semana. Aunque a veces el capítulo va tan pillado que te dicen, oye, mira, mm, el material llega el lunes, ponte en la agenda que todas las semanas, el jueves o el miércoles vas a tener que entregar esto desde el lunes que lleguen los materiales. Entonces, pues, tú ya más o menos te vas vale, organizando. Pero en claro. general, y puedo decir que las agendas de los traductores audiovisuales Mm, son un infierno. sí, total. No sé si se ha dicho lo suficiente, pero es un infierno. O sea, yo tengo la agenda de diciembre que la habré cambiado, Ujú, la he cambiado 15 veces. A veces en el mismo día, dos veces, a veces. sí, sí, sí. Y es horrible porque antes, yo cuando hablo con traductores que llevan muchos más años que yo en esto, los ritmos eran otros. Claro. Eh, las plataformas eran otras, se trabajaba con otro tipo de materiales, Mm, a veces tenías que ir al estudio y cargar con una bolsa llena de cintas VHS a tu casa, sí, pero claro, ahora, como todo es más inmediato, sí. la traducción tiene que ser más inmediata. Sí, sí, no, y ya Y, para documentales y eso ya es todo mucho más ya, lo quiero ya. y Eso sí que también, es de las cosas que yo más envidio, por ejemplo, de la literaria, que sí es cierto que tienen claro, entregas parciales, sí, pero, pero muchas veces toma el libro, tienes sí, ciertos meses y luego tú te mm, organizas tu calendario como buenamente puedas.
Sí. y ya está. Entonces Mm, a lo mejor te adelantan un poco la fecha, te la pueden retrasar, pero mm. nosotros vamos con la lengua fuera. Sí, sí, sí. Sí, y además eso, haciendo malabares de me escriben de este otro, Sí, me dice tal, lo meto aquí, pero tengo el otro para. Entonces es un poco sí, eso de estar como encaje de bolillos, ¿no? De sí, intentar sí, además, adelantar y el que además es tienes que primero. el Mm, problema que tiene eso además es que no tiene solución. mm. La única solución que tienes es que tú te despejes la agenda lo suficiente como para que eso Sí, no tenga trastorno. Es decir, si te claro, dedicas a hacer otro tipo de traducciones en las que tienes a lo mejor mm, más margen, pues si por no claro, venir fecha, pues no pasa nada. Si no te entra un sí, capítulo, pues te dedicas a traducir una traducción mm, justa, por ejemplo, yo que sé. mm, claro. Eh, pero lo que hacemos solamente audiovisual, tenemos que tener la agenda Sí, siempre. llevarlo adelantado, ¿no? También, si puedes intentar adelantar, mejor. Sí, en la medida de lo Porque, posible, yo siempre pido, imagino que si hay compañeros viéndonos, seguramente muchos de ellos lo harán también. Eh, Dani dice que la única solución es abrir la ventana y gritar. bueno, también cabe abrir la ventana y tirarse por ella. También. Yo tengo un barranco aquí en la terraza de mi casa, o sea que ya. Dani alguna vez sé que lo ha querido hacer también. Entonces, el único consejo que yo puedo dar a nivel de organización es que en la medida de lo posible, si se puede, siempre Mm, se intente llevar un episodio adelantado de sí, todo. sí, sí, ¿Por qué? Porque si vas totalmente al día, si a ti una claro. serie te entra un lunes y tienes que presentarla un miércoles, el Mm, capítulo, tienes un margen muy, muy corto, muy, muy sí, corto. sí, mm, Si tú tienes el capítulo hecho la semana anterior, cuando esa semana te entre el material del siguiente, tú ya claro. te puedes organizar eso como buenamente puedas. Sí, Como sí, si tienes que hacerlo el incluso. domingo o... Sí, sí, o si te surge cualquier imprevisto, porque nunca se sabe lo que te puede pasar. Y Entonces, bueno, por lo menos lo llevas adelantado. si se puede negociar con el cliente o atrasar alguna cosa para poder adelantar algo, Sí. sobre todo si es una serie larga, que Mm, puedes llevar semanas y semanas y semanas con el agua al cuello, sí, sí, siempre, sí. siempre es mejor hacerlo así. Sí, Y en cuanto mismo. Sí, y dice Kiko que o decides ganar menos o toca correr siempre. Exacto. Es siempre eso, ¿no? El decir, oye, ¿puedo ganar un poquito más si corro o si me estreso más o gano un poquito menos y me quedo relajado? Esa es la duda siempre. muchas veces. Y luego está también el típico momento de tengo aquí este hueco, me han Sí, ofrecido una cosa súper chula, ¿es suficientemente amplio este hueco para meter eso que me han ofrecido? Y entonces ahí ya, ya depende, pues eso, lo que quieras, el tiempo que quieras pasar encadenado a la pata de la mesa. Porque, sí, 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 sí. porque a veces merece la pena dar un empujón y otras Mm, veces dices, es que no claro. merece la pena porque a lo mejor no llego, Mm, que sí es una posibilidad, que puede que no llegues, mm, o a lo mejor necesito que me ingresen en el hospital. Entonces, sí, 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 sí. Es y complicado, luego, en complicado. cuanto al tiempo en el que se tarda en traducir, al final depende mucho. A ver, yo para una película, por ejemplo, película de hora y media, menos de 3 días no me des Mm, para hacerla bien. claro, claro. O Porque sea, esa es la cosa, para hacerla bien es lo óptimo. sí, o sea, para hacer una película, yo creo que 5 días, por ejemplo, es un mínimo aceptable. Y si Mm, es cine, por ejemplo, yo menos de 5 días, jamás. sí, El cine va muy repasado, le das 20 claro. millones de vueltas, lo repasas. Mm, No pillaría. mm, Eh, y luego ya lo ideal, Kiko siempre lo dice, por ejemplo, pues una semana. Para hacer una película de cine guay, te da una claro, semana sin muchos mm, problemas de materiales, pues en una semana te queda una película estupenda. claro. Eh, Porque es que además son películas que sabes que va a ver todo el mundo y que todo el mundo la va a analizar, que no es lo mismo que traducir algo que a lo mejor no es tan conocido, por así decirlo. y eso, le hablo de una semana, a veces sin contar el plazo de documentación, de preparación de la Mm, película. Porque si a lo mejor te va a tocar hacer una película sobre, qué decir, cohetes espaciales, pues a mm, lo mejor necesitas 10 días antes, pues buscar un contacto que controle el tema, comprarte una enciclopedia o un diccionario de ingeniería técnica, yo qué sé. mm, Hablo de traducción pura y dura. claro. Y luego, si hablamos de tele, pues capítulos. Yo intento hacer uno al día.
pero no siempre se puede. Hay series que son muy complicadas. Sí. Si hay que tener muy presente la intertextualidad, es doblemente complicado. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una serie basada en en una saga de novelas Mm, y ahí el nivel de intertextualidad es muy alto y no solamente me pide repasar muchas veces, sino buscar información, claro. contactar con el traductor literario. Entonces hay un trabajo que es más complicado y, por ejemplo, Mm, para eso tardo 2 días. Hay series muy complicadas. Yo recuerdo, yo hacía una serie de HBO que se llamaba The Deuce, que era mm. de David Simon, que era una maravilla de serie, y había mucho diálogo. Entonces, cada capítulo yo tardaba en hacerlo 2 días y medio. Claro. Un capítulo de 50 minutos, 52 más o menos. Y ese es el baremo. Mm, Te lo tienes que poner tú. Lo ideal es no pillarte las manos y cuando te entra una serie, poder ver algo o poder tener un guión al menos mm, para poder tú calibrar el tiempo que te va a llevar. Luego claro. ya que tienes hechos un par de capítulos, pues tú ya sabes de sobra que esta serie me la ventilo Sí. en un día, en día y Sí. medio, en 2 días. Claro, el problema es cuando es nueva y no sabes cómo es ni lo difícil que va a ser. Claro, claro, ese es el problema. Mm. Pues, ¿alguna traducción que te haya dado pesadillas? Que te haya Uf, pasado, que lo hayas pasado muy mal traduciendo. pues a ver, hubo una serie, que no puedo decir cuál es, eh, pero hubo una serie que me llegó de un cliente nuevo y me puse a hacerla y cuando llevaba como un cuarto de capítulo me di cuenta de que esa serie no la podía hacer solo. Claro, porque yo habitualmente tengo la agenda muy medida Mm, y entonces yo siempre tengo más o menos mis tiempos muy marcados y decir, y a mí me cabe lo que me cabe y yo para una serie no puedo tirarme más de 2 días porque me piso con esta y con la otra, con la otra. Yo suelo llevar mm, 4 o 5 series a la vez. mm. 6 que a lo mejor son capítulos que llegan una vez al mes o... Sí. y entonces recuerdo una serie que, que Dani sabe cuál es, no lo va a decir, pero sabe cuál. Que tuve que hablar con el project manager para decirle que esa serie o me daban el doble de tiempo por episodio o necesitaba otro traductor para compartirla, porque era Mm, imposible. Y esa serie me dio pesadillas ya no por la serie en sí, sino por la situación. claro. Porque uno piensa cuando yo llevo, no sé cuántas series llevo hechas, a lo mejor 70, 70, 80 series, no sé, muchas. Y Mm, cuando llevas 50 series a las espaldas, pues dices, pues puedo casi con cualquier cosa. Pero a veces no es así, no es así. Y te entra algún producto que es muy complicado porque por la terminología, porque tienes que investigar, porque no es tu campo de mm. especialidad. Dani, por ejemplo, ha hecho hace poco, lo diré, Industry de HBO, que es una serie ¿Cuál? muy Industry Ah, sí. de HBO, es una serie súper complicada y tiene una terminología financiera. Sí, estuvo hablando de ella en el directo también. Yo estoy convencido y que no se tire el piso porque no me lo voy a creer. Que cuando él aceptó esa serie no se imaginaba ni por asomo que tenía puntos quebraderos de cabeza, pero a veces pasa, Claro. a veces pasa. Entonces, a mí me pasó con esa serie y al final se tuvo que repartir entre varios traductores porque no era factible. Sí. Entonces, Joder. sí pasa. Y además, en esto yo creo que nunca se termina de estar curtido. O sea, incluso Kiko que lleva toda la vida en esto, Mm. seguramente de vez en cuando reciba cosas, Sí, sí, mira, dice, a veces te cagas, dice Kiko. claro, las que alucines, porque dices, ¿cómo abordo yo esto? Sí, ¿Sabes? Y a jolín. veces, y a veces no pasa un poco como con la traducción general. Es decir, yo antes de ser Sí. traductor visual, yo hacía traducción general y hacía traducción jurada, financieras, de Mm, divulgativas, tal y cual. Y había cosas que a mí me llegaban y yo no las podía coger, porque no entraban en mi campo de especialidad y claro, seguramente el resultado final no iba a ser bueno. Y entonces, como en la vida real, en la traducción audiovisual pasa lo mismo. Tú puedes estar claro.
estar muy, muy machacado en hacer todo tipo de cosas y de repente te entra una serie de derecho o una serie de derecho financiero o mercantil, por Qué ejemplo, horror. o de inversión, como le ha pasado a Dani, y no sabes qué hacer. Y tú puedes decir, llevo 20 años en esto ya, pero... Sí, sí. Así que la guardia hay que bajarla Qué jamás. miedo. Sí. Y, vale, preguntan, ¿cómo empezaste en la traducción audiovisual? Vale, pues casi fue casualidad. Yo empecé, a ver, yo en el 2004 monté una agencia de traducción chiquitita Mm, en Toledo con unas compañeras de la universidad y entonces nos dedicamos a hacer traducciones juradas, de todo tipo. Y hace cosa de 6 años yo coincidí con Paco Vara, con el traductor de Juego de Tronos, de Westworld, sí. de y tal. Coincidí en la escuela de idiomas. Porque yo hacía traducción del francés, pero me apunté porque quería sacarme un título oficial. Mm, Y entonces coincidí con Paco en uno de los últimos niveles ya de la escuela, no sé si en el último curso o dónde fue. Y entonces nos hicimos colegas, porque yo soy de Toledo y en Toledo hay pocos traductores. Y traductores audiovisuales, pues estaba Paco y yo no conozco a ninguno más. mm. Y entonces nos hicimos amigos, a los dos nos gustaba mucho la música, tocamos algún día juntos en el local y estas cosas. Y entonces él me contaba, pues a veces venía y decía, jolín, esta semana estoy hasta arriba, porque me ha entrado esta serie, es súper complicado y tal. Por aquel entonces en mi casa había devoción por Juego de Tronos, auténtica devoción. Entonces, claro, cuando a mí me dijo que era el traductor, yo aluciné en colores, como si hubiera conocido Sí, sí. a JFK, pues algo así. Y entonces nada, pues seguimos hablando de nuestras cosas y tal. Y entonces a mí siempre me había gustado muchísimo el cine, mucho, mucho, mucho. O sea, yo sé mucho de cine, no tanto como otros compañeros, pero creo que sé bastante de cine y siempre me ha gustado. Y entonces un día, pues, Paco y yo nos pusimos a hablar de cine en clase. Y entonces él me dijo, joder, si te gusta el cine y llevas 10 años traduciendo, ¿por qué no pruebas? Entonces le pregunté, digo, bueno, pues esto cómo va, porque claro, yo no tengo ni idea, no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea, o sea, yo sabía traducir y sabía que me gustaba el cine y tenía pues, cierto bagaje, cierta cultura cinematográfica y tal, pero ya. Entonces me dijo, pues esto es sencillo, tú te metes en la página de un estudio de Madrid, tienen una sección donde tú empiezas a hacer una prueba y tal, y entonces hazla y la pasas y ya está. Entonces me descargué la prueba, la hice en casa, la mandé. Eh, no supe nada de ellos y a los 2 meses o algo así, o 2 meses y pico, un día Paco hablando con ellos les preguntó, oye, ¿os ha llegado la prueba esta y tal? Sí, sí, la tenemos aquí, no sé qué, no sé cuántas. Ya hablaremos con Mario otro día. Y al cabo de pues otro mes, yo creo, me llamaron para hacer una sustitución a Paco, porque no podía hacer un capítulo. Y a partir de Wow. ahí me dieron una serie de un hospital, como un hospital militar, una serie financiada por un lobby republicano americano, que era un horror. Y nada, y así entré y empezaron a mandarme series y Qué bueno. luego este estudio me recomendó a otro, un director a otro, no sé qué, y así, y ya está. Qué guay. Es que tampoco es misterio, o sea, a veces es tan sencillo Sí, como dar con la tecla, estar en el sitio en el momento sí, indicado y cuando te toque, pues hacerlo bien. claro. Sí, sobre todo. Para que te vuelvan a llamar. Claro. Y, o sea, que empezaste directamente con series, así. Sí, empecé con series sacando de oído, porque creo que era un capítulo de una serie que hacía Paco, que me parece que esa semana no había mandado el guión y había que hacer la traducción de oído. Y, a ver, lo que pasa, yo la ventaja con la que contaba es que tampoco me iba la vida en ello, porque yo también estaba haciendo otro tipo de traducción. Claro, Y luego, por otro lado, yo llevaba muchos años de coordinador de proyectos en mi agencia. Y entonces tenía mucho trato con el cliente. claro. Entonces yo, después de 10 años, sí que sabía cómo tratar a un cliente. Mm, Entonces yo creo que eso es súper importante. Eso no se aprende más que con la práctica. sí, 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 Entonces, sí.
a Sí, veces me pasa, y a otros compañeros supongo que llevan muchos años también, que a veces te llega un cliente y se te como una chispita en el ojo y dices, este no se me escapa. qué Y, bueno. y a mí me pasó, yo cuando hablé con el cliente dije, yo creo que este cliente no se me escapa. Voy a intentar hacer lo posible porque no se me escape. Y como más o menos después de tantos años que yo llevaba, porque yo estaba directamente trataba con los clientes de la agencia. Entonces yo sí más o menos conozco lo que Claro. necesita un cliente, lo que le gusta ver a un cliente, lo que no le Mm, gusta ver a un cliente. mm, Y entonces lo apliqué a esto y me funcionó. Y ya qué está. bueno. Y a partir de ahí, pues una serie tras serie, series cada vez un poquito mejores. ¿Y cuál Y, fue la primera así de estas medio grandes, por así decirlo, que hiciste? ostras, la primera grande, pues me, me pillas totalmente fuera. Que yo recuerde, pues no lo Así sé. que, Yo creo que hice una que en Estados Unidos lo petaba mucho, aquí no tanto, que se llamaba Empire. mm, Era de raperos y del mundo sí, del R&B en Estados Unidos, que en mm, Estados Unidos era como la tercera o la segunda serie más vista durante una temporada guau, y aquí no la veía prácticamente nadie. mm, Pero sí que fue la primera vez que a mí me llegó una serie y dije, aquí hay buenos valores de producción, la serie hay sí, pasta, la serie es buena y sí, tal. Y la serie estaba muy bien, la dirigía Guti, Eduardo Gutiérrez, sí, y fue un poco lo primero así chulo que me cayó. qué guay. Mm. Y preguntan qué cuesta más, traducir a oficiales de la flota estelar o adolescentes en la edad del pavo. Buf, oficiales, la flota estelar, sin Sí, ¿no? ninguna duda. O sea, yo estoy muy contento de estar traduciendo Star Trek, Mm, pero es complicado. Es complicado porque el lenguaje es como más acartonado. A mí me gustan las series que son más naturales. claro, Y todo el universo Trekkie, pues es un lenguaje como muy sí, marcial, menos natural, más mm, shakespeariano, si quieres. sí, 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 Eh, entonces es difícil porque en inglés pasan bastante mejor que en castellano. En castellano a claro. veces son diálogos como demasiado almidonados, es Sí, como muy rígidos, ¿no? Entonces a mm, veces hay que sacar, eh, digamos, vida, corazón, llámalo X, sí, de diálogos que traducidos literalmente en castellano suenan excesivamente fríos, mm, desde mi punto de vista. Creo claro. que Kiko, cuando hace las películas, también tira un poco del mismo recurso que yo. Sí, dice un Y ardón de inventarse términos. sí, eso también, eso también. Esa es otra cosa que también Star Trek, yo lo he dicho siempre que he hablado del tema, como es una serie, es una saga que tiene 60 años, Mm, hay no sé cuántos mil capítulos, películas, sí, cómics, juegos de rol, videojuegos. Entonces la intertextualidad es muy complicada. No es sí, como respetar la intertextualidad de una novela gráfica, por ejemplo, si tienes que traducir, claro. como pasó con Watchmen, por ejemplo, que Mm, el material era una novela gráfica y ya está, claro. y poco más, ¿no? Sí, Entonces, ahí es bastante más fácil, pero cuando tienes una saga que son 60 años de ficción con todo tipo de terminología y que además en la serie los guionistas intentan continuamente hacer guiños mm, a la serie clásica y tal, es muy complicado porque tienes que estar al loro continuamente, no se te puede escapar nada. claro. No, y si encima tiene una base de unos seguidores así tan que Sí, se te tiran al cuello como meta, como se te escape algo, tiene que ser sí, complicado eso. estoy diciendo, Kiko, que es un lenguaje propio muy encasillado. Es lo Claro. que está muy encorsetado cuando traduces. Mm, Y eso es complicado, porque a mí, por ejemplo, sí me han gustado mucho más las series más naturales, mm, dan otro tipo de juego, y estas son difíciles. Son difíciles porque a veces tienes que mantener una formalidad mm, excesiva. Sí es sí, cierto que también te permite jugar con otros recursos, que en series más naturales no tienes. claro. Puedes tirar de lenguaje mucho más formal, Mm, construcciones más cultas, vocabulario más elevado. mm, Cada una tiene sus sí. particularidades.
Y dice, ¿hay que andar con mil ojos al traducir un misterio como el de puñales por la espalda? Sí, pasa un poco en todo lo que sean thrillers Mm, o misterios o claro. pasa un poco igual. La dificultad que tiene traducir ese tipo de productos es que habitualmente lo que tienes que hacer para mantener un poco la coherencia interna del producto es ir hacia adelante y hacia atrás todo el rato. Mm, Porque sí, a veces a lo largo de la película o de la serie van sí. dando pistas, Mm, entonces tienes que ir desgranando el misterio y entonces lo complicado es que a veces tú has traducido algo de determinada manera, pero a la hora de la verdad, si hay un flashback y no queda suficientemente claro por qué ese flashback tiene relación con lo que está pasando ahora, porque la traducción ha ido por otro lado, a veces mm, tienes que rehacerla, pero claro. rehacerlo desde el principio. Mm, Y eso es lo complicado. O sea, saber que si vas hacia adelante, hacia detrás y ves un poco digamos, la intertextualidad mm, interna del propio producto. Y cómo no sí, contradecirte sí. es difícil. O sea, yo Claro, recuerdo porque encima entenderlo. no la verás antes de traducirla, sino que la vas traduciendo sobre la marcha, ¿no? Claro, si tienes la oportunidad de traducirla, o sea, de verla antes, si es una película, pues Sí. genial. Si es una serie, por ejemplo, yo recuerdo una serie de Netflix que Mm, había un asesino. mm, Entonces, digamos, el amenaza del asesino sobrevolaba toda la temporada, ¿no? Y de vez en cuando llamaba por teléfono con la voz distorsionada y entonces, era difícil saber quién es. Entonces, sí, claro, claro. cuando tú empiezas un episodio y en el guión te pone asesino, claro, tú ya tienes que decir al director de doblaje, yo creo que es fulanito, pero es que hasta dentro de 10 episodios es que no se va a saber. Claro. Joder. Concretamente, en esta serie que te digo, había 3 asesinos. Claro, era muy difícil. Entonces, en esos casos, si estás a tiempo, porque Netflix, por ejemplo, eso lo hace guay, porque como no se emite la serie entera Claro. o sea, no se emite la serie hasta que no está entera, Sí, sí. tú Mm, cuando vas terminando la temporada cazas algo que hay que corregir en capítulos anteriores, pues mm, tienes un pequeño margen. sí. Si estás haciendo una serie que está en emisión y tú has traducido algo de determinada manera y a los 8 capítulos resulta que era otra cosa, Eso es, vamos. es una faena, pero Sí. el cliente en ese caso suele ser bastante comprensivo porque no se puede hacer de otra manera. Es que eso es claro, es que no tienes la culpa tú. Yo recuerdo que María José Aguirre lo contaba siempre de Perdidos, ¿no? Que decía Sí, que siempre mencionaba, un personaje mencionaba my kid, y ella no sabía si my kid era mi hijo o mi hija. Claro, y dice, bueno, 50%, pues venga, voy a decir que es un niño. Y dice que ya la temporada siguiente resultó ser una niña. Y dice, no. Y claro, ¿qué haces? Porque si no tienes ni idea. claro, no es culpa del traductor. Eso al final el tipo de Mm, producción te lo da. Cuando es sí, película siempre es más fácil, claro. pero en Puñales por espalda, por ejemplo, por el que preguntaba nuestro compañero, pues Mm, hubo que volver varias veces, porque además es la me típica imagino. película en la que de repente te tienen las piezas y de Sí, repente sí, al sí. final todas encajan. Entonces, claro, tienes Sí, que volver todo el rato para ver si mm, están encajando bien, es sí. natural o no es natural. Y además, eso es doblemente difícil cuando tú no la estás, o sea, tú no la estás viendo doblada. Tú solamente te Claro. fías de la lectura. Mm, Entonces, en la lectura, las cosas a veces no son tan evidentes. mm, Funciona mucho el instinto. Es decir, esto lo he expresado con la suficiente contundencia, queda mm, suficientemente claro. claro. Al público le va a despistar. Y eso es muy... Sí. Sí, Y como dice Kiko, le hace odor. claro, Precisamente. Eso cojonudo. me pega un tiro si me toca eso. Si me pasa a mí. Hay otra muy buena como esa en Better Call Saul. ¿Eh? En Better Call Saul, la serie, el spin-off de Sí, Breaking Bad, sí, sí, sobre el origen de por qué se llama Saúl. sí. Eh, y no quiero hacer ningún spoiler, pero es igual. O sea, es igual. Como no Pues te lo lo explican buscaré, al lo principio, buscaré. sí, sí, claro. Como no te lo explican al principio de la serie, es imposible saber Es por qué que, Saul Goodman se llama Saul mm, Goodman. Y yo no sé cómo el traductor o la traductora resolvió ese obstáculo. sí. Ah, mira, Kiko dice, pero esos retos son geniales
ver que encaja todo. Recuerdo que me pasó con Cluedo. Todavía no he visto Cluedo, no me lo puedo ni creer. Y Yo mira sí que me me la vi. encantan ese tipo de películas, me encantan, y de juegos. Todo lo que tenga que ver con resolver un asesinato, me encanta. Yo Pero la sí tengo me que la ver. vi cuando, pues mira, yo creo que fue, tenía la película traducida entera, puñadas por la espalda, la tenía hecha entera. Y antes de entregarla, creo que me sobraba como un día o algo así, y dije, me voy a ver el Cluedo de Kiko. Qué Sí, guay. y me la vi, y dije, bueno, pues si acaso, al final uno tiene que beber de las fuentes Sí, claro. que te preceden, ¿no? Y muy guay, Qué porque bueno. sí me Ay, gustó ver pues cómo había tratado es que a mí el juego siempre me ha encantado. El Cluedo siempre ha sido, vamos, me encanta. De hecho, ayer jugué a uno que es muy parecido también de resolver un asesinato y dije, ay, como echo de menos el Cluedo, tengo que jugar. Pero ahora tengo que ver el Cluedo también, porque vamos. Van a hacer Qué un guay. remake de Cluedo, me parece. Seguramente Sí, Kiko lo haga también, sí, qué guay. sí. Pues mira, preguntan cuál es tu proyecto soñado. Ay, proyecto soñado siempre suele ser el que está bien pagado, el que se hace con plazo y con material finales. Muy bien. Suele ser el proyecto soñado. Mira, Y si pudiera hacer todo eso y encima elegir el género o argumento o tipo de película, serie. a ver, yo de los proyectos que yo he hecho hasta ahora, yo sí, de luego, si tengo que quedarme con uno que fue soñado durante mucho tiempo, hasta que dejé de soñarlo y me lo dieron, Mm, y fue la traducción de Watchmen. claro, Fue estas raras ocasiones en las que, bueno, se qué alinean un poco guay. las cosas y tal, y entonces te toca un proyecto que te gusta, que además crees que lo puedes hacer bien, y Claro. que, y que al final es un proyecto de referencia Mm, y entonces todo encaja. Y eso son alegrías. qué guay. Este, Claro. este, este curro te da muchos disgustos, pero Sí, de vez en cuando te da alguna alegría y esas son maravillas. Al final, pues esto claro. soñado, yo, como dice Kiko muchas veces, al final yo creo que a todo se le puede sacar Mm, el gusto y que todos los proyectos tienen algo que supone algún reto y tal. sí. Pero lo mejor es dejarte sorprender un poco. O sea, yo Mm, durante una temporada, cuando empezaba a recibir encargos chulos, eh, me pasó lo que yo creo que les ha pasado a tantos compañeros otras veces, y te entra un poco el complejo de acaparador. Sale anunciado esto, se ha anunciado lo otro, quiero lo otro. Y entonces yo recuerdo que durante una temporada sí que lo pasaba un poco mal, pero hasta que una amiga me dijo un día, y fue una dosis de realidad importante, me dijo, pero es que aunque tuvieras la oportunidad, no podrías traducirlo todo. claro. Y tenía toda la razón. Es decir, aunque tuviera la oportunidad, teniendo en Es cuenta imposible. cómo está ahora mismo el mercado y la Mm, cantidad de lanzamientos y la cantidad de cosas que hay, es sí, imposible. O sea, ni aunque te lo dieran y te buscaran en posta y te llamaran por tu nombre y te lo mandaran a tu sí, casa, sí, sí. no podías hacerlo todo. Entonces, al Claro. No, y final, pues, tiene que ser una putada eso de estar haciendo algo y que te llegue algo que te ilusiona más todavía y no poder sí, cogerlo porque tienes ya todo ocupado. sí, sí, sí. Al final es eso, que llega un momento en el que dices, bueno, pues me gustan 100 productos. Si de los 100 me tocan 4, pues me han tocado los 4, ¿no? Hombre, Pero claro. si me quisieran dar los 100 no los podría hacer. Entonces, a partir de ese momento dejas de sufrir, que fue, Claro. fue lo que me pasó a mí. Qué Salvo guay. Kiko, que Kiko puede hacerlo todo. Y Kiko lo tiene Y él sí, absolutamente él todo. sí. Y Kiko no le puede quejar nada. Lo queremos todo. Dice, a ver si me toca a mí algo de eso un día, hombre. Y así ya, con todo lo que hay por ahí rulando. Hay muchísimo. La verdad es que es Sí, una, sí, es una sí. pasada. Porque antes, Sí. a ver, la calidad media sobre todo en televisión, la calidad media de la televisión que hay ahora no tiene nada que ver con la verdad. O Mm. sea, entonces ahora Sí, no, hay mismo, tantas plataformas ya de todo, que es imposible estar al día con todo, porque es que salen todos los días, salen 20.000 capítulos y películas que yo tengo una lista que es que no lo he podido ver todo lo que quiero ver, porque no me da tiempo. claro. Aparte Es que ya demasiado. llega un punto en el que dices, casi que lo que más,
lo que más quiero es que los productos los hagan los traductores más adecuados para los productos. Quiero decir, Claro. si yo no lo puedo hacer todo, Sí, por favor, que este producto tan chulo le toque a alguien que lo haga, sí, que no lo destroce. Y cuando pasan ese tipo de cosas o sea, es maravilloso. O sea, cuando tú ves un producto eh, que ha caído en las manos perfectas, aunque no sean las tuyas, pero si son las manos sí, perfectas, sí. es alucinante. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, pongo dos. Good Omens, por ejemplo, Buenos Presagios, la hizo Papi. Sí. Es una serie que me encanta, me flipa, me parece la leche. Y me encantó que se la dieran a él. Porque al final es, o sea, porque sé que seguramente, Claro. por mucho que me hubiese gustado hacerla, no la habría hecho mejor. Sí, Porque se conoce el producto, porque es una página de claro. datos. Entonces al final llega un momento en el que, como sabes que no vas a poder hacer todo lo que te gusta, Sí, te conformas con que te toque algo de vez en cuando y que lo sí. demás Mm, caiga en buenas manos. sí. Mira, como dice Kiko, como Star Trek y tú. Al final es un poco eso, es decir, a mí me Sí. pasa. Yo he visto cosas en ficción, sobre todo en tele, Mm, que están destrozadas y que no es lo sí, sí, habitual. sí. Pero decir, joder, esto ha caído en manos de alguien que le ha puesto Sí, cero cariño al producto. sí, sí, Cero sí. cariño. Y que, bueno, en ocasiones que a lo mejor ni siquiera lo ha traducido esa persona. Lo han traducido Sí, terceros y eso es lo que a mí me revienta. Y por claro. No, ejemplo, como decías, da rabia, sí. ¿no? Y como decía con Udomen, digo, por ejemplo, Juego de Tronos. A Mm, mí me habría gustado traducir Juego de Tronos. En la teoría sí, todo el mundo quiere traducir Juego de Tronos. claro. ¿Lo habría hecho mejor que Paco? Ni de coña. Y es una serie perfecta para él, Sí, claro. perfecta para él. O sea, y me alegro un montón de que la haga él, porque Paco es un tío que le apasiona ese tipo de productos y lo hace Mm, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Entonces, me alegro mucho de que caiga en sus manos y de que esté bien hecho. Al final es un mm. poco. Sí, claro, si la persona ya se conoce el tema y sabe bastante, pues mejor que, porque si no, luego la gente sí que se da cuenta de esas referencias o de esas referencias mal traducidas. Si lo traducen mal, tú dices, no, porque esto está hablando de tal y no está bien traducido. Entonces, si Sí, esa persona lo conoce bien, pues ya todo lo va a coger al vuelo. sí, sí, hay mucho material y hay muchos profesionales que son muy buenos. Mm, O sea, lo suyo es que el tiempo funcione un poco como tamiz claro. y filtre y que la gente que lo hace bien lo siga haciendo bien y la Mm, gente que no lo hace tan bien, sobre todo, que no se esfuerza por hacerlo bien, sí, eh, vaya trabajando menos. Es que es así. O sea, sí, sí. hay pocas cosas que me den más coraje, como decimos aquí, Mm, que ver buenos productos maltratados. mm, Y pasa, desgraciadamente pasa. sí. Y hasta ahí puedo leer. Vale, pues mira, para no quitarte mucho más tiempo, porque quedan un par de preguntillas, pero veo que ya hemos llegado a las 7, bueno, a tus 8. Te voy a decir, ¿cómo asesoras tan bien a otros en terminología treki para sus proyectos todo el puto rato? Ese ha sido Rafa. Ese estoy seguro de. ¿Cómo lo sabes? Y mira, yo al final, con Rafa es un pedazo de crack y es un traductor genial. Y básicamente yo funciono un poco como medio, simplemente. O sea, yo he tenido que preguntar mucho, he tenido que informarme mucho para hacer Star Trek Mm, y tengo a un compañero, Nacho, a Cheve, que me ayuda mucho con la terminología. Yo he investigado mucho por mi parte y tal. Y entonces, que menos que devolver un poco lo que uno recibe, porque siempre que necesitaba ayuda, ya no para Star Trek, casi para cualquier cosa. O sea, el gremio este siempre lo decimos y parecemos unos sí, cansinos y unos pesados, pero, pero este gremio es la leche y la gente siempre sí, está muy dispuesta a ayudar, a echarte una mano, a cualquier cosa. sí. Y al final es un poco hacer lo mismo, o sea, no, sin buscar nada a cambio, simplemente ser buen compañero, ya está. Si es que no Sí, hay. sí, sí, no, es de las cosas que más me gustó cuando empecé y vi todo lo que
todos los, bueno, Kiko, todos ellos todo lo que me ayudaban y los consejos que me daban y decía, Dios mío, me encanta todo lo que se ayuda aquí porque no es normal, porque yo lo típico que cuando empiezas dices, la gente es competitiva o hay mucha competencia, pero en realidad no, en realidad es como, no sé, un buen rollo que, no sé, por lo menos lo que vi yo No, y me aparte, encantó. la competencia no es competencia, es decir, no podemos hacer nada para competir. Claro, por eso. Quiero decir, la única herramienta que está en nuestras manos es hacerlo bien. Y Sí. el cliente, sea el estudio, sea la empresa que se encarga de los subtítulos, se lo Mm, va a dar a quien considere o más apto para el trabajo o en quien tenga sí. confianza pero no es una competitividad Mm, directa. O sea, yo no estoy en competencia directa con nadie y tengo compañeros que son traductores maravillosos mm, y que me dan mil vueltas, pero no estoy en competencia con ellos. Simplemente llega un producto, al cliente le cuadra más dámelo a mí o mm. porque sea mi especialidad o porque haya hablado con él esa mañana y de repente sepan que tengo un hueco, porque te pida el cliente final, por, yo qué sé, por mil cosas. Mm, Y, y es lo que hay, es que esto funciona así, no funciona de otra manera. mm, sí, Kiko, por ejemplo, ahora que decíamos lo de Star Trek, igual, cuando yo empecé, yo prácticamente no conocía a Kiko, salvo de oídas de que Kiko era Kiko. sí. Y cuando yo empecé con Star Trek, me puse en contacto con él para pedirle ayuda con un tema de glosarios, terminología y tal. Y me ayudó de mil amores y yo se lo agradeceré siempre porque Kiko es Kiko y ya está. Es que Kiko es Kiko, no hay más. Y mira, te voy a hacer las dos últimas porque están aquí, que además ya Dani lo acaba de preguntar, pero bueno, lo voy dice, ¿se subcontrata el trabajo? ¿Es una práctica lícita? Mira, pues esto entronca con lo que te decía yo hace un rato de los productos maltratados. Sí, es una práctica que en este oficio se da. Habitualmente por gente que se mantiene un poco fuera de la esfera de las redes sociales y tal. Me imagino que precisamente pues, por mantener un perfil bajo. Y es algo que ocurre. A ver, yo no estoy en contra radicalmente de hacerlo siempre y cuando se haga bien y se reconozca a quien se tiene que reconocer. Ujú. Yo no concibo, o sea, a ti te puede pasar que tú a lo mejor te vean muy pillado de trabajo y a lo mejor digas, pues este capítulo se lo voy a pasar a un compañero. Y dices, bueno, pues se lo voy a pasar a un compañero. Pero al fin y al cabo, si luego tú lo entregas tal cual y no haces nada con el capítulo, estás haciendo mal tu trabajo. Mm. O sea, yo sé de compañeros que en momentos puntuales han tenido un pico de trabajo o por situaciones personales o lo que sea, y han Sí, tenido que, no sé si subcontratar, externalizar trabajo. Es decir, sí, lo llego, lo que sea, a ver si me lo puedes sí. hacer tú, yo qué sé. Mm. Pero claro, pero lo que el melón que es difícil de abrir es cómo algo que va a llevar tu nombre, tú eres capaz Ah, de claro, decir, llevando. Vale. Tú dices algo ya con tu nombre, o sea, que no dando crédito a la otra persona, sino eso para empezar. ¿Y cómo puedes hacer Vale. por tuyo algo que tú has contratado a saber en qué condiciones y, sobre todo, con un nivel de calidad muy inferior al que tú presentas cuando el trabajo es tuyo? Ujú, Que es la parte que a mí no me entra. Es decir, si hay traductores que están consolidadísimos y que son buenos, ¿cómo son mm. capaces de firmar una traducción que no llega a unos estándares de calidad ni por asomos y miradas a los que puede lograr esa persona por su cuenta? Y son cosas Mm. que yo a veces he visto que ha pasado. Y a mí eso me da muchísima rabia. O sea, no sé si es una opinión muy popular dentro del gremio y tal, Mm. pero a mí me da muchísima rabia. Entonces, si al menos tienes que subcontratar trabajo, acredítalo, así lo sabe el cliente Claro, en la medida de lo posible, pero claro, sobre claro. todo intenta que tenga un Mm. estándar de calidad Mm. aceptable. Porque Sí. pasa en audiovisual y pasa fuera también. Es decir, que hay mega empresas que a lo mejor tienen proyectos de traducción, de ingeniería, la Mm. reparten entre 25.000 millones de traductores y luego hay Mm. una persona que se encarga de darle un poco de barniz e intentar poner todo en común como pueden y sale un monstruo de traducción. En Claro. audiovisual también pasa
Y eso es lo que a mí personalmente me da mucha rabia, ver productos de primera fila, a veces, maltratados por ese tipo de prácticas. Claro, Aparte de fraudulentas, creo que son un poco profesionales. sí. Claro, ¿no? Si por lo menos si se lo pasa a un compañero que al menos sea pues con, ¿no? con su nombre y preguntando siempre. Yo por lo menos sí, a ver, no es lo mismo porque yo lo que hago son documentales, pero El tema de la cuando no he podido hacer algo, claro, el tema de la confidencialidad yo entiendo que es algo que sí, claro, ahí ya es diferente, sí, gente que la registra las cosas a su nombre claro, y sobre todo, y lo peor, repito, es que presentan el trabajo de cualquier manera claro, con tal de ganar unos euros de más. Y esa es la parte sí. que si yo subcontratara y yo tuviera que presentar trabajo de terceras personas, Mm, yo me tiraría revisando horas. Y claro, para que claro, por lo menos, claro, porque al por lo menos final eso, es un poco, tú tienes que presentar el producto bien. Y claro, es una cosa que veo que wow. pasa Pues ahí. mira, no sabía que pasara eso. Sí. Pues mira, bueno, y te voy a hacer la última ya para no quitarte mucho más tiempo, que también es de Rafa, me parece, si no me equivoco. Ahora que ya es traductor cooficial de Star Trek con Kiko, que supongo que seguirá con las pelis, y sabiendo que a lo largo de los años la terminología ha bailado muchísimo entre series y pelis, ¿cómo elige qué términos va a mantener y cuáles no? ¿Seguía más por lo que es correcto, por lo que está más implantado? Toma ya. A ver, concretamente en este producto, como es una saga que tiene tantos años de historia y tal, y se ha grabado en estudios en Galicia, en Madrid, en Barcelona, no sé cuántos traductores han metido mano a lo largo de los años y tal. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, a partir de que a mí me dieran la serie, la primera de las nuevas, por así decirlo, la nueva jornada de series de Star Trek, yo me guié, para empezar, por la terminología usada por Kiko en el cine, para al menos estar en consonancia con él. Y Claro. luego, cuando había algún tipo de término que no era el de las películas, busqué en el doblaje anterior y si había varias opciones, escoger la más adecuada o la que mejor sonase o lo que sea, Mm, y a partir de ese momento seguir con ella. O sea, mm, desde que yo empecé a hacer Star Trek, pues ha salido Discovery, ha salido Picard, va a salir ahora Lower Decks, hay anunciadas otras 3 series más de Star Trek, y en principio madre las mía, seguiré haciendo yo, siempre que pueda. Entonces, claro, qué bueno. es difícil mantener la coherencia si haces lo que has hecho con esta saga, que es cambiar de equipo continuamente, Mm, porque tampoco los medios que había en los 90 cuando se hizo la traducción de la nueva generación, no eran los mismos que hay ahora. Ahora buscar un término de un capítulo de 1972, no sé, es relativamente sencillo. mm. Entonces, básicamente lo que hago es eso. O sea, yo respeto lo usado por Kiko en las películas, que para mí es cuando empezó a organizarse un poco todo el tema. Sí. Y, y yo voy haciéndome mi glosario y dejando fijos otros términos para que en lo sucesivo se sigan usando. Y si en algún momento dado cambian de equipo o lo hereda otro Mm, traductor, pues yo intentaré ponerme en contacto con él y ofrecerle los recursos que tengo para... claro. Porque igual que a mí me fastidia ver un producto y ver las cosas traducidas de ocho formas distintas, Sí. si en Mm, algún momento yo no puedo seguir con las traducciones y las tiene que hacer otra persona, mm, pues prefiero que lo siga haciendo bien. claro. Y Pues sí. básicamente... Pues muy bien, pues nada, pues ya no te quito más tiempo. Muchas gracias por hablar conmigo y por todos los que están ahí comentando. Muchos besitos para todos también. Dice Kiko que le estaban sacando los colores. Y nada, ya subiré el vídeo después para los que no han podido verlo en directo y nada, que sigas pasando felices fiestas trabajando Sí, sí. y muchas gracias. Muchas gracias a ti, ahora que sigas con los directos y yo te veré siempre por aquí. Y Muy espero que bien, muy bien. Y el domingo se que vaya bien. viene tenemos a Carla Serrat, por cierto, para que lo Ah, sepan. pues me parece que Bueno, Carles siempre está ahí en la sombra tuiteando y tal igual. sí, sí. Pues Y, ahí, aquí estará. y con el encantamiento me encantará verle. Estupendo. Pues nada, un Bueno, besito a todos muy bien. y hasta luego. Hasta luego, Carlos. Chao, chao. Adiós.